Les traigo una noticia muy importante de la Unión Europea. El Plan Marshall o el Plan de Recuperación de la Unión Europea. Precisamente esta semana pasará a la historia. Ha tenido un petróleo a $0 y hemos tenido la decisión de 27 países de la Unión Europea de constituir un fondo importante llamado claramente Plan Marshall o Plan de Recuperación para poder hacer frente a la recesión que está llegando a Europa motivo del COVID-19, que ha destrozado la economía, no solamente han perdido vidas, está destrozando la economía europea, en particular la economía italiana, la española, son estos los países más afectados. Italia definitivamente ha sido la más afectada, está necesitando desesperadamente liquidez. Además de ser un resultado importante para el proceso comunitario, porque el proceso comunitario que ha nacido en el año 57 tiene como mecanismo de solución de sus problemas la negociación. Ellos ya saben que romper bruscamente, ya pasaron las guerras, no es el caso. Es necesario negociar. Y precisamente esta negociación es la que se ha tenido en este periodo, con tiro y aflojes, un poco de malhumores, un poco de buenas intenciones, promesas importantes, un poco sacándose los trapitos al aire, pero se está llegando a la conclusión. Precisamente para que ustedes puedan comprender lo que significa esta decisión de hacer un programa de este tipo, viendo las cosas desde el punto de vista de Italia. Italia es un país que recibe desde hace muchos años una migración que no le es tan consona ni por cultura ni por origen racial. Nosotros, los peruanos, tenemos la cantidad de venezolanos y tenemos un poco de dificultades, pero no obstante tenemos la lengua, tenemos costumbres, tenemos tantas cosas que nos unen. Sin embargo, ellos, los italianos, están recibiendo naves de naves con gente y se crea realmente un problema difícil porque es un problema económico, pero también es un problema social. La ley comunitaria prevé que los migrantes, cuando llegan a territorio europeo, tienen que ser distribuidos entre los diferentes países de Europa. Sin embargo, los países del norte de Europa consideran que desde el momento que los migrantes llegan a tierra italiana, es un problema de Italia. Entonces se crea una situación de malestar general, popular. La gente no siente que realmente es considerada dentro de Europa. Entonces hay una desafección. Y les voy a explicar por qué. Porque en esta semana tuve el gusto de entrevistar a la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, ministra italiana, y bueno, le pregunté cuando ella iba a las cumbres con sus colegas, con sus colegas ministros del interior de toda Europa, si es que ella lograba de alguna manera sensibilizar acerca del problema italiano, de que se estaba realmente cargando todo este peso, repito, social y también económico. Entonces ella me explicó de que cuando ella habla con sus colegas, todos entienden que realmente es una situación difícil, y que también comprenden que la situación le corresponde a Grecia y también le corresponde a Malta, pero eso no pasa, me dijo ella textualmente, de una comprensión verbal. Entonces, esto para explicarles en el ámbito y en el sentimiento que se desarrollaba esta negociación para este plan, que Italia gritaba, lo pedía fuertemente, lo pedía también España. Obviamente los tonos eran diferentes porque Italia es país fundador, entonces había toda una situación además de grave desesperación porque tenemos fuerzas muy encontradas políticas al interno y entonces está incluso peligrando la estabilidad del gobierno.
En fin, era toda una situación de mucha tensión. Entonces, pensar en el abandono de Italia al proceso comunitario sería algo muy grave. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un país que entró en la segunda, tercera o cuarta grupo de adhesión. Es un país, repito, es un país fundador. Entonces, la Valencia es muy diferente. Es seguramente un resquebrajamiento de todo el proceso comunitario. Entonces, ante la decisión que han tomado el día de ayer en la cumbre del Consejo, ¿no? Del Consejo de Presidentes, de los 27, definitivamente este fondo de recuperación es una luz de esperanza, es una posibilidad de reactivar empresas, sobre todo, porque la contraparte por ahora es el Estado, pero también la contraparte son las empresas. Si no, no hay trabajo. Entonces, todo es una cadena. Lo llevó a Conte a decir, hemos llegado a una etapa importante de la historia. Los 27 han acordado introducir una herramienta innovadora, que todavía no sabemos cuál es, para responder a esta crisis, pero es el Fondo de Recuperación. Sin embargo, también habló la señora Merkel, y la señora Merkel explicó, momento, ¿para qué sirve este dinero? ¿Para qué sirve? Yo quiero saber para qué sirve este dinero. Ojo que Alemania se ha comprometido en colaborar un poco más que todos en la contribución de este fondo. Quiere ser solidaria y definitivamente es una política madura que ve en el proceso histórico. Además, ella viene de la zona de Alemania del Este. O sea que ella sabe lo que significa la libertad, ella sabe lo que es gozar del actual desarrollo del cual se está gozando en Europa. Pero ella dijo, hay que entender cuál es la coherencia en los sistemas de tasación de las sociedades. Estas palabras han resonado en dos sentidos. Por un lado han dicho, wow, Holanda, atención, porque tú has creado un sistema tributario demasiado favorable que se ha vuelto un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea. Otros han interpretado, atención, España, Italia, les van a controlar las cuentas. O sea que todos van a tener que poner en orden su balance, su presupuesto. Entonces, esto en realidad vamos a verlo aún, pero sin embargo, una de las modalidades que va a tener este fondo que se ha creado, que no es una cifra menor, estamos hablando de 1,5 billones de euros, fluctuando a 2 billones de euros. Una parte va a ser destinada a los fondos estructurales. ¿Qué son los fondos estructurales? La Comisión tiene un mapa de todo lo que es Europa, sus áreas desarrolladas y sus áreas deprimidas. Propone que todos los países puedan presentar proyectos a la Comisión Europea para que sean financiados en 50%. El otro 50% lo pone el país el cual es beneficiario. En este caso, con este fondo de recuperación, el fondo estructural sería totalmente a fondo perdido, en el sentido de que no se va a requerir una contraparte para desarrollar uno de los proyectos o de los grandes proyectos, a este punto el proyecto de la sanidad, por ejemplo, ¿no? Para esto yo creo que sea importante que conozcamos el rol del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha tenido un rol importantísimo en todo este proceso. Los parlamentarios se han reunido y la semana pasada han emitido declaraciones muy importantes sosteniendo el proceso comunitario, exhortando a los miembros del Consejo a fin de que no se pierda la unitariedad y sobre todo de que se vaya adelante y que se cree este plan de recuperación. Lo llevó esto a que el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dijera unas palabras importantes de reflexión a la apertura de la reunión del Consejo. Dijo, todos los gobiernos e instituciones europeas están bajo un gran escrutinio por parte de los ciudadanos. O sea, dense ustedes cuenta la importancia que representa el ciudadano. El ciudadano es el que mantiene el proceso comunitario. El ciudadano es el que vota, es el que elige. O sea, el ciudadano es el perno realmente al cual tiene que llegar la finalidad de todas las acciones, en positivo y en negativo.
Entonces el presidente Sassoli, es más, dijo, necesitamos de un plan Marshall, pero esta vez financiado por los mismos europeos. Ya no más por Estados Unidos, ya no por fuerzas externas. Ahora Europa es dueña de su desarrollo, Europa ha superado, después de varios años, digamos, esta situación y es autónoma, es una fuente, es un importante, es una potencia a nivel mundial y por lo tanto puede ser dueña de su recuperación. Es importante porque se están recuperando ciertos valores que son necesarios que tengamos en el desarrollo de todos los países. Es la unidad, la cohesión, el tener objetivos, no tanto intereses. Los intereses son necesarios, pero los objetivos tienen que ser mucho más amplios. Y eso es lo que permite la evolución de la sociedad. Se seguirá la negociación, no pensemos que aquí se acabó. Lo que se ha llegado es a un estadio donde la voluntad política se ha marcado, donde han decidido que va a ser así, que el monto es aproximado entre 1,5 billones y 2 billones de euros, que de aquí a una semana la Comisión va a presentar un programa, un proyecto de cómo va a ser este dinero que va a llegar a la Comisión y que luego la Comisión va a distribuirlo, cómo se va a llevar esta distribución precisamente. Y luego esperemos que no sea tan larga porque este proyecto de la Comisión luego tiene que ser aprobado por el ECOFIN, quiere decir por los ministros de Economía, y luego tendría que pasar nuevamente a la parte superior, al Consejo Europeo de Presidentes. Sería demasiado largo, Italia no tiene tiempo, necesita ese dinero, las empresas lo están esperando. Es decir, la única cosa que nos queda es cifradas esperanzas para que todo vaya bien y seguiremos informando sobre lo que está pasando en la Unión Europea. Adiós.